Que el PSOE no lo hace porque, bueno, sí es verdad que tiene orígenes de izquierda el PSOE, orígenes seculares, o sea, es decir, esto es desde hace un siglo. En muy poco tiempo después, cuando llegó la democracia, ya se vio lo que hizo cuando llegó el gobierno por primera vez el PSOE. Pero mantiene el engaño de que es de izquierdas con estas pequeñas trampas de las que hablé. Tiene que mantener el perfil. El perfil cambia con el tiempo, es decir, engañar a una población de que tú eres de izquierdas puede ser más difícil antes que ahora. Y ahora puedes engañar diciendo incluso, bueno, soy de izquierdas, pero tienes que comprender que, ¿sabes? Soy de izquierdas, pero soy republicano, pero soy laico, pero, o sea, siempre un pero detrás, es que resulta que ahora no sé qué, ¿sabes? Es que resulta que ahora y siempre es así. Es decir, es que ahora no puedo, pues llevan 26 años o 24 años, yo que sé, en el gobierno de España, del Reino de España, sin cambiar absolutamente nada de verdad. Porque todas estas historias de derechos, que bueno, son derechos muy importantes, pero son derechos universales, no son de izquierda. Buenas, esto es Aprende con Dr. Sí, y os voy a explicar por qué creo que el PSOE y la fe son los dos problemas mayores de España. En primer lugar, tenemos que partir de la idea, que es conocida, de que la gran mayoría de la población española es pobre o de clase media. Y por lo tanto, la inmensa mayoría de la población española podría ser beneficiada por políticas y por partidos en el gobierno de izquierda. Ocurre que una gran parte de esa mayoría de población española vota a un partido que se ha vendido como izquierda desde que ha aparecido, que tiene historia de izquierda, pero que ha dejado de ser de izquierda con el tiempo. No voy a explicar desde cuándo el PSOE empezó a dejar de ser de izquierda, pero todos sabemos que el partido político que estuvo en el gobierno que más ha intensificado la privatización de empresas es el PSOE, y por detrás el Partido Popular. La privatización no es algo intrínseco de la izquierda, ni mucho menos. Por lo tanto, la idea de que el PSOE es de izquierda viene de ciertas medidas que el PSOE ha adoptado que benefician a toda la población española porque son derechos, como el derecho de eutanasia, el derecho de aborto, etc. Esos son derechos. Lo que pasa es que lo han vendido como si fuera una connotación de izquierda. Aquellos derechos que nos vienen, sí es cierto que aparecen a partir de ideologías de izquierda, porque las ideologías de derecha siempre se han opuesto a garantizar los derechos a toda la población española. Y entonces asociamos tener derechos, o tener nuevos derechos, o adquirir nuevos derechos con la izquierda. Y como el PSOE ha otorgado derechos a la población española, mucha gente cree que el PSOE es de izquierda. Y no es así. El PSOE, si en algún momento hay algún conflicto de intereses, va a optar por darle derechos o garantías o favoritismos o beneficios a empresas y bancos por encima de la población española, por encima incluso de sus propios votantes. Si, por ejemplo, otro país como Alemania requiere que España se movilice o cambie su constitución en favor de Alemania, el PSOE va a hacer y hizo los cambios necesarios que Alemania requiere por encima de los derechos de los españoles. Es decir, se comporta como un partido de izquierda si no hay conflictos de intereses con el capitalismo, que él mismo acepta, o con la monarquía, muchas veces. Todos sabemos que el PSOE es republicano a gusto con la monarquía, es decir, no es republicano. Si va a favorecer a Alemania antes que a los españoles, el PSOE no es un partido español. Por lo tanto, el Partido Socialista, que de socialista no tiene nada, porque es neoliberal, se convierte en un partido. Porque en el momento en el que necesite que España haga esfuerzos en favor de Alemania, el PSOE va a cambiar hasta la Constitución española para ello. Sí, todo muy legal, porque siempre hay letras pequeñas en la Constitución española, que no son pequeñas, pero parecen pequeñas porque nadie las lee.
que sea constitucional un hecho no lo hace bueno, ¿vale? Hay cosas que son constitucionales que son un horror, como este que digo. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a mucha población española creyéndose que el PSOE es de izquierda. Hay muchas causas que hacen que esto sea así. Engaños, autoengaños, errores propios de pensamiento y de observar lo que hay alrededor. Y sobre todo, tergiversaciones del propio PSOE y marketing. Tiene un buen marketing para asociarse con ideologías de izquierda. ¿Cómo lo hace? Por dos vías. Primero, en contraposición con derechas que son autodeclaradas, como el PP y Vox. Y Ciudadanos en su momento. Si contrapones tus ideologías con derechas declaradas, estás insinuando que eres de izquierdas, cuando no lo eres. O cuando puedes no serlo, por mucho que contrapongas ideologías con la derecha declarada. Y luego tiene otra vía, y es generar coaliciones con partidos que sí que tienen intenciones iniciales de crear programas inclinados a llevarnos a un sistema de izquierdas. Porque una cosa es ser de izquierda en el sentido de que tienes unos pensamientos determinados y otra cosa es llegar a un sistema de izquierdas. Claro, lo primero que se me puede decir es, bueno, pero dame pruebas de que el PSOE no es de izquierdas. ¿Cuáles son las pruebas? Demuéstrame que no es de izquierdas. Y yo a eso respondo, pues con lo obvio. Demuéstrame tú que es de izquierdas. Hemos pasado una dana, hemos pasado una crisis volcánica en Canarias, aunque sea local, hemos pasado una pandemia, estamos pasando una guerra, a día de hoy estamos pasando los incendios, los más graves desde que se tienen registros en España, y vemos que la reforma laboral del PP, en pro de los beneficios de la empresa, no ha sido revocada. No hemos recuperado los privilegios que teníamos antes. A lo mejor algunos, pero no hemos acabado con esa reforma laboral del Partido Popular. Si os fijáis, la ley Mordaza sigue en pie, sigue en vigor. La ley Mordaza del Partido Popular, que solo tiene un tipo de intención, que es acallar la crítica social, lo cual es natural de una ideología de derechas o de una dictadura, sigue en vigor. Cuando se piensa atacar la insostenibilidad absurda y absoluta en todos los aspectos del turismo en España, ¿cuándo se va a empezar a basar el desarrollo de España en la ciencia? ¿Ocurre que, acaso, las crisis que hemos vivido impiden que hagamos una política de izquierdas? ¿Es eso lo que nos van a decir? Lo común, en realidad, es que la inmensa mayoría de las personas no se hayan enterado de que España ha seguido así. Y yo no veo ninguna política de izquierdas todavía. ¿Dónde está ese acercamiento a un sistema de izquierdas? ¿Dónde está esa vía distinta al neoliberalismo que nos invade? Por ningún lado. Ni va a venir, ni se le espera ese cambio. Tengo la sensación de que todo el mundo, en el fondo, sabe que la izquierda que el PSOE va a otorgarnos es esta y ninguna más. Es decir, no es ninguna. ¿Qué ocurre? Que sí, que la coalición en la que está el PSOE está formada por partidos que tienen proyectos de izquierda, pero no se llevan a cabo. Y como no se llevan a cabo, nos encontramos con una situación en la que esa coalición está a punto de disgregarse porque no tiene motivo de ser. Entonces va a ocurrir una cosa. Cuando llega el momento en que la coalición ve que efectivamente el PSOE hace lo que se esperaba que hiciera, que es nada respecto a motivaciones de izquierda, pues se plantea dejar esa coalición. ¿Yo para qué voy a estar con mi proyecto de izquierda junto a un partido que no va a proceder? No va nunca a ejecutar ninguna medida de izquierda que nos lleve a un sistema de izquierdas. Es absurdo. Esa coalición solo existe, tienen motivaciones de existencia de los propios partidos en el marco español político, para convencer a la gente de que les siga votando porque sirven para algo. Pero llega un momento en que eso es insostenible, porque el partido sabe que el votante ve que no hay procesos de izquierda en funcionamiento. La idea de izquierda nacional de España más perseguida es la de una federación. Bueno, pues llevamos 40 años sin federación. Porque esto es una fantasía.
porque sabemos cómo está constituida España y quién está votando a quiénes y cómo se están comportando los votantes y los no votantes al no votar. Es decir, no sería una fantasía si estuviera escrito en un papel y ves que hay una forma de hacer un país federal, pues se podría, tal, pero viendo cómo está formada España y cómo estamos después de unos incendios abismales en Castilla y León, Galicia y Extremadura, y las consecuencias de esos incendios en el marco político, pues viendo eso, está claro que no es viable ponerse a hacer una federación española. O el que la plantee, pues es un ingenuo porque no sabe que está en España, en un reino. Y que decir eso, plantear una federación, pues no sé si llevará a acciones judiciales, porque estamos en España, en un reino que ha sido heredado de los franquistas a los hijos, nietos y amigos de los nietos y de los hijos de franquistas, que de algún modo han desarrollado unas medidas y unas reglas por las cuales no pisan la cárcel nunca, por las cuales nunca se va a juzgar el franquismo y por las cuales los amigos de los nietos de los franquistas se colarán en instituciones judiciales de alto nivel. Es así. Entonces ya sabemos que el PSOE no es de izquierdas y sabemos que es neoliberal porque prefiere la empresa y la banca al ciudadano. Que tenemos una sanidad pública envidiable, tampoco es tan envidiable. Si es envidiable es por los trabajadores en la sanidad pública, no tanto por el esfuerzo y la inversión en sanidad pública, y se mantiene hasta que a alguien se le ocurra de que ya no es sostenible. Claro, al PSOE le parecería mejor que dijera el PP que no es sostenible la sanidad pública y que la destruyera él, vía autonómica o cuando llegue al poder, para que así no se pueda asociar el PSOE con el derrumbe de la sanidad pública, que sería lo último público que el PSOE derrumbaría, ¿no? O sea, lo último que se pondría a derrumbar. Pero que de derrumbe de servicios públicos, el PSOE tiene una corona respecto a eso, con el PP, pero lo tiene igual. ¿Qué ocurre cuando la ciudadanía ve que el PSOE no es de izquierda? Es decir, cuando muchos ciudadanos que votan al PSOE como opción de izquierda, porque creen que son de izquierda, y ven que no se están acometiendo medidas de izquierda, esos ciudadanos o dejarán de votar o votarán a otras alternativas de izquierda que le convenzan más de que son de izquierda y que tienen motivaciones para hacer proyectos de izquierda. Motivaciones sí, que no es lo mismo que posibilidades de hacerlo, porque claro, si la mayoría la tiene el PSOE, pues el PSOE, como hasta ahora, parará esas medidas, de un modo u otro, indirectamente o directamente. Cuando pasa eso, entonces lo que ocurre es una disminución del número de votos al PSOE y a lo mejor un aumento del número de votos de otras alternativas a la izquierda del PSOE, digámoslo así, pero que no serán suficientes como para hacer coaliciones grandes para evitar que la derecha declarada llegue al poder. Es muy sencillo, todo esto que estoy diciendo es un rollo patatero, pero hay que decirlo lentamente. ¿Pero qué estoy diciendo? Estoy diciendo que como el PSOE no es de izquierdas, cuando alguien se dé cuenta de que no es de izquierdas, dejará de votar el PSOE y la izquierda, que estaba evitando que la derecha declarada llegara al poder, no lo podrá evitar más. Llegará la derecha declarada y entonces ahí ya no habrá límite, porque la derecha declarada no engaña, ya es declarada. Su programa es de derechas. A lo mejor no tiene el programa de destruir la sanidad pública, pero se aceptará por los que lo votan. ¿Que el PSOE no lo hace? No lo hace porque, bueno, sí que es verdad que tiene orígenes de izquierda el PSOE. Orígenes seculares, o sea, es decir, esto es desde hace un siglo. En muy poco tiempo después, cuando llegó la democracia, ya se vio lo que hizo cuando llegó al gobierno por primera vez el PSOE. Pero mantiene el engaño de que es de izquierdas con estas pequeñas trampas de las que hablé. Tiene que mantener el perfil. El perfil cambia con el tiempo. Es decir, engañar a una población de que tú eres de izquierdas puede ser más difícil antes que ahora. Y ahora puedes engañar diciendo incluso
bueno, soy de izquierdas, pero tienes que comprender que, ¿sabes? Soy de izquierdas, pero soy republicano, pero soy laico, pero, o sea, siempre un pero detrás, es que resulta que ahora, no sé qué, ¿sabes? Es que resulta que ahora y siempre es así. Es decir, es que ahora no puedo, es que ahora no puedo, pues llevan 26 años o 24 años, yo qué sé, en el gobierno de España, del Reino de España, sin cambiar absolutamente nada de verdad. Porque todas estas historias de derechos, que bueno, que son derechos muy importantes, pero son derechos universales, no son de izquierda. Si empiezas a decir que el aborto es una ideología de izquierda, estás engañando a la gente ofreciéndole la posibilidad de abortar. Otra cosa es que tú votes porque ves que otorga derechos universales a las personas, ¿vale? Pero las personas no funcionan así. La gran mayoría de las personas asocian, me dan derecho a eutanasia, derecho al aborto, me dan libertades a mí que no son privilegios para el rico. Porque a ver si vas a pensar que el rico no aborta o no abortaba cuando era ilegal. Abortaba perfectamente en Londres. Lo que pasa es que los pobres no podían ir a Londres. Entonces tenían que abortar haciendo peligrar sus vidas, ¿vale? De alguna forma, todos sabemos si hemos leído cosas. Y lo que quiero decir con esto es que como el aborto es un derecho universal, no lo podemos asociar a una izquierda, porque entonces cualquiera que ofrece el derecho al aborto y imaginaos que en el futuro se revoca ese derecho y vuelve el PSOE a decir votadme que voy a ofreceros derecho al aborto, derecho a eutanasia, que lo ha revocado el Vox, por ejemplo. Y entonces la gente volverá a votar el PSOE y volverá a creer que el PSOE, por darnos derechos al aborto, es de izquierda. Y no es así, es un derecho universal. Como no tengamos esto claro, entonces no podemos entender qué es la izquierda y qué es la derecha. Incluso en el propio partido, no sé si es pensado o no es pensado, pero le sale muy bien. En el propio partido hay monstruos, como Felipe González, sí, monstruos de derecha. Y como el de Castilla y León, otro monstruo de derecha. Esos dos monstruos de derechas estarían perfectamente bien en Vox. Su nicho es el PP o Vox. ¿Qué pasa? Que también es PSOE. Por eso te estoy diciendo que el PSOE es neoliberal igual. Aquel votante del PSOE que empieza a tener dudas de si el PSOE es de izquierda o no, intentan convencerlo de que sí que es de izquierdas, poniendo a esos dos monstruos de extrema derecha dentro del PSOE como enemigos. Mira, están estos dos, nosotros no somos así. El PSOE realmente es lo que antes, ¿sabes? Lo que antes. Y lo que tiene que hacer esa persona que duda de si es de izquierdas o no del PSOE es confirmar que no es de izquierda viendo lo que hace. No lo que dicen dos monstruos. No lo que dice el PP o Vox. Es que el PP y Vox poco más y dicen que son estalinistas los del PSOE. Bueno, el PSOE y Podemos y cualquiera para el PP y para Vox pues son bolivarianos, etarras, ¿qué más? Estalinistas, fundados por iraníes, no sé, absurdas, barrabasadas, que si se dicen mucho, ya no sé tampoco por qué. Mira que yo algo del cerebro humano sé, pero no sé por qué. Si se dicen mucho, pues a algunas personas, a bastantes, les cuela la idea. El otro eje es la fe. El PSOE engaña a la gente diciendo que es de izquierda. En principio, si haces políticas que son de derecha y si estás conforme con el reino de España y si estás conforme con cambiar la Constitución para el beneplácito de Merkel, en su caso, en su momento, cualquiera, con dos dedos de frente, sabría que el PSOE no es de izquierda. Pero el PSOE sabe que la mayoría de la gente quiere creer. Sabe también que creer significa pensar que una cosa es así, sea cual sea el dato y el argumento que le ofreces en contra de ese pensamiento. Y esto puede suceder en otros países, pero en España es una pandemia imparable, irreversible y por lo tanto eterna. La mayoría de los españoles, si no va a creer en un dios, va a creer en los pitufos, y si no va a creer en los pitufos, va a creer que el PSOE es de izquierda. Y en este caso, ¿por qué? No me voy a meter en la creencia de Dios y los pitufos, que eso ya me he metido, y ya me meteré en otros vídeos. Pero ahora me voy a meter en esto. ¿Por qué quiere creer un español que el PSOE es de izquierda? Un votante del PP y el Vox no es que quiera creer que el PSOE es de izquierda, sino que su derecha declarada dice misa y van con todo a misa. Es decir, lo que diga el Partido Popular y Vox. Y a votar, nada más. Así funcionan. Es así. Decidme que no. Y argumentadme que no es así. Es así. Votan como cuando van a misa. La gran mayoría. Un votante del PSOE, si llega el momento en el que su cerebro le dice que el PSOE no es de izquierda, verá, como consecuencia,
que no sea de izquierda ahora. Si alcanza ese pensamiento es porque ha razonado. Ese razonamiento le va a llevar sí o sí a una cosa indudable. Y es que el PSOE tampoco era de izquierda antes. Mucho menos cuando se privatizaba todas las empresas públicas de España. Bueno, la gran mayoría. ¿Qué implica que esa persona que votaba al PSOE llegue a la conclusión de que el PSOE que votaba antes no es de izquierda? Pues implica que tiene que asumir que ha cometido un error. Y entonces surge el mecanismo de la fe. Es decir, al cerebro no le gusta considerar que ha cometido errores en el pasado, y mucho menos si fueron por décadas, y sobre todo si atañen a cosas fundamentales de toda la vida social de ese individuo. Tendría que pensar quién le ha engañado, por qué le ha engañado y por qué ha sido tan tonto y estúpido de ser engañado tan fácilmente. Y ningún cerebro va a querer llegar a la conclusión de que ha sido tonto, aunque fuera en el pasado. No lo va a poder asumir, porque es la vulnerabilidad mayor, yo no digo de un humano, pero digo de un español. Yo no creo que esto sea universal. Yo creo que en otros países se puede cambiar de opinión más fácilmente y se asume socialmente más tranquilamente por una razón, y es que se vota con razonamiento con mayor frecuencia que aquí. Y a lo que iba es, para evitar que el cerebro de esa persona colisione con la idea de que esa persona se ha equivocado de una forma tan fundamental en su vida, porque para él va a ser fundamental, entonces, en el momento en que llegue ese razonamiento de a ver si es verdad que el PSOE no es de izquierda, recurrirá a la fe. No, no puede ser. Yo creo que el PSOE es de izquierda. Por muchas pruebas y evidencias y argumentos y datos que me ofrezcan de que el PSOE no es de izquierda, yo seguiré votando al PSOE pensando que es de izquierda. Y así vamos. Os digo que el PSOE es un problema grande porque sí que habrá un porcentaje que se pare a pensar y que se derrumbe su fe en el PSOE. Ese porcentaje, no sé cuál es, pero podría ser suficiente para que dejen de votar, para que se distribuya el voto entre otras opciones de izquierda, y entonces baje el peso de la representación política de opciones de izquierda que podrían tener coalición con el PSOE para evitar que el PP y Vox llegaran al poder, y como consecuencia el PP y Vox llegarán al poder sí o sí. Tardarán más o menos, pero vamos en esa vía. Estoy diciendo que es irremediable que el PP y Vox gobiernen. Tengo la idea de que va a gobernar el PP y Vox, sí. No sé cuándo, pero el PSOE no va a ser de izquierdas mañana. No va a transformarse y decir, venga, sí. Para evitar que venga el PP y Vox, me hago de izquierda. Además que no le beneficia. El PSOE está contento con que venga el PP y Vox y gobierne un tiempo. Porque después del descalabro del sistema social español, cuando lleguen estos orcos, se hará marketing de que llega el salvador de izquierda para volver a recuperar España. Esto es lo que considero que cree el PSOE. Volverá a hacer pensar a sus votantes que es de izquierda y que es el salvador con la bandera de izquierda para recuperar un estado de España social o más social. Y no lo hará tampoco. Por lo tanto, me es muy difícil de imaginarme que no vaya a venir el PP y Vox a gobernar en España. Y al mismo tiempo, es muy difícil de imaginarme que un gobierno del PP y Vox no sean un dolor inconmensurable para todos, para la mayoría de esas personas que no son ricas o millonarias. Al margen de esto, yo querría añadir que tenemos una clase media, pero tenemos deudas. Tenemos una clase media, pero tenemos turismo como base económica fundamental. Turismo y sector servicios. Tenemos clase media, pero tenemos que pagar armamento a Estados Unidos para que se haga la guerra que los nuevos faraones desean, ¿no? Y desean mantener. Tenemos clase media, pero tenemos poderes muy interesados por privatizar toda la sanidad pública española. Tenemos clase media, pero tenemos un país que va a ser azotado por las consecuencias del cambio climático de una forma muy acusada comparado con otros países de la Unión Europea. Y cada vez peor, sin pausa. Por mucho que disminuyamos la emisión de gases de efecto invernadero, pues ya va a ser sin pausa por muchos años. Va a ser un poco más o un poco menos acelerado, pero la problemática va a ser peor y peor cada año. Al margen de que va a ser menos acelerado si efectivamente hacemos descender las emisiones de gases de efecto invernadero, que no estoy seguro de que vaya a pasar, porque yo me acuerdo que en el 2020, cuando sucedió la invasión rusa en Ucrania, hasta cerca de Kiev,
Lo que dijo la Unión Europea es ese plan aquel que teníamos de disminuir las emisiones de CO2 por debajo de no sé qué porcentaje antes de no sé qué año. Olvidadlo. Eso para luego, dijeron. O sea, que vamos de culo, pero de culo. En ese sentido. Y España no, pero otros países de la Unión Europea están comprando a Estados Unidos una fuente que puede ser más cara con el tiempo si le da la gana a Trump. Y España no está perjudicada directamente porque tenemos gas venido de África, pero eso no quiere decir que no vayamos a tener que pagar platos rotos respecto a esto. O sea, tenemos clase media, pero también tendremos emergencia energética, además de climática. Entonces, esa clase media o existe ahora y desaparecerá con el tiempo, o nunca existió porque nunca estuvo calculada respecto a la realidad de deudas económicas, cambio climático, todo tipo de problemáticas con el turismo y con la casi ausencia de desarrollo social a través de la ciencia pública. ¿Y qué quiero decir con esto? Que vamos a ser cada vez más pobres. Y muy pocos, un porcentaje ínfimo de clase media podrá alcanzar riquezas mayores. ¿Qué ocurre? Y ese es un motivo por el cual muchos pobres votan a la derecha. Que como tienen fe, una vez más, recordad que esto va de fe y de PSOE, como tienen fe, creen que ellos estarán dentro de ese porcentaje de gente pobre o de clase media que se enriquecerá. Es la droga de toda la vida del capitalismo. El capitalismo te hace creer que sí, muy poco porcentaje de población va a adquirir dinero suficiente como para subir de clase. Te lo dice el capitalismo. No te engañan eso. Lo que te dice el capitalismo, no directamente, sino indirectamente, y utilizando los problemas que tienen muchos con la fe, es que tú vas a ser uno de ellos. Tú vas a estar dentro de ese porcentaje. Las personas pobres, de derechas, los obreros de derechas, están absurdamente convencidos de que ellos van a escalar de clase, de que ellos no van a ser los que se vayan a quedar pobres para siempre, o peor, o empobrecerse dentro de su pobreza. Esto pasa en todo. La fe es el mayor error de la sociedad humana. Y distribuirla es el mayor error para todos nosotros, para cualquier civilización. La fe llega a convencer a una persona que es la elegida. ¿Por qué? Por ejemplo, pongámonos por caso una guerra. Tienes 17 años, imagínate. Y estás con tus compañeros, ¿vale? Tus compañeros van a la guerra contigo y tú sobrevives. Puede haber sobrevivido Juan en lugar de tú, pero sobrevives tú. Y murieron 35 o 40 personas de la clase. No es muy posible que esa persona crea que es el elegido. Es bastante probable. De los 40 que he conocido, yo fui elegido para sobrevivir. Claro, de los 40 a lo mejor 39 eran ateos. Pero el que tenía un poco de fe ha sobrevivido. ¿Me entendéis? Entonces ya tiene más fe todavía. Se ha confirmado su fe. ¿Qué pasa si el que sobrevive es ateo? Pues nada, es ateo y ya está. Y sigue ateo. Pero el que tenía un poco de fe, se le confirma la fe. A esa persona no le puedes cambiar la fe. O sea, no le puedes extirpar ese cáncer mental que tiene en la cabeza. Bueno, pues ahora trasladarlo a la vida en general. En la vida normal, sin guerras, bueno, normal, hay veces que las guerras es la vida normal, pero bueno, quiero decir, en una sociedad, pues, sin una guerra y sin una hambruna y tal, tú vives, andas, paseas y ves que hay accidentes, que hay muertos porque un coche atropelló a alguien, ¿vale? Hay veces que no es por negligencia de nadie y suceden cosas y mueren personas. De hecho, creo que murió una persona por que un meteorito se estrelló contra su cráneo y entonces murió, ¿vale? Entonces, tú vas viendo todo esto y vas viendo que a ti no se te ha caído el meteorito. Claro, si se te cae el meteorito, se te cae en el cráneo y mueres, pues ya está, mueres y no hay consecuencia. Pero como no ha pasado, es muy probable que tú creas que eres el elegido, porque los otros van muriendo. Entonces, este pensamiento que yo lo explico y no lo entiendo cuando lo explico, yo mismo no lo acabo de entender cómo es posible que una persona llegue a estas conclusiones, pero esto es muy común. Una persona sin conocimiento, una persona sin idea de lo que es la aleatoriedad, que es basiquísima para la vida, precisamente para que no te enferme el cáncer de la fe. Cuidado con para, no es para, pero si de lo que se trata es de evitar que haya fe en el mundo, lo que se tiene que hacer es darle conocimiento a la gente. Y eso dice mucho de la fe. La fe es solo una consecuencia de que la gente no tiene ni puta idea de nada, de absolutamente nada. Le dan las de aleatoriedad y te dicen que sí lo entienden y no lo entienden. La gran mayoría de la gente tiene fe porque no entiende la aleatoriedad. Y sea como sea, una y otra vez van apareciendo noticias que vuelven a dudar de la aleatoriedad.
Si os fijáis, Albert Einstein decía la frase de que Dios no juega a los dados con el universo. Es una frase que ejemplifica un poco la idea del universo de Einstein, ¿no? Con causas y consecuencias. Un universo determinista, según sus ecuaciones y su punto de vista también, su perspectiva filosófica, que la tenía. Luego, Hawking dejó la frase de Dios no solo juega a los dados con el universo, sino que los esconde para que nadie pueda verlos. Eso no era una declaración de que Dios existe, era una descripción del universo, de sus ecuaciones, de su postura filosófica también. Y es que la aleatoriedad del universo no solo existe, sino que lo rige. Pero bueno, lo que ocurre es que se le da bombo a cosas como estamos viviendo en una simulación, hay cosas del universo parecidas a la simulación y por eso pensamos que el universo es un programa. Vale, esa es la noticia. Pero la ciencia que hay detrás no dice que hay un programa y que somos una simulación y nada. Lo que pasa es que se le da bombo al hecho de que, por lo que sabemos ahora, hay cosas que son sospechosas por su parecido a los programas informáticos, ¿vale? No me voy a meter en ello, en los ejemplos concretos. Antes de definir que las hipótesis científicas se tienen que testar y que aunque lleguen a teorías, las teorías vuelven a ser revisadas y aparecen otras teorías, etcétera, etcétera, antes de ver si está comprobado, si es eso lo que se dice realmente en la teoría o en la hipótesis, se usa para decir, bueno, esto nos viene bien. Como hay algo ahí de lo cual podemos extraer la idea de que hay una programación en el universo, eso lo asociamos a un Dios, que es el que programó el universo, y ya está. Tenemos a Dios demostrado por la ciencia. Y una vez más, después de siglos de protociencia y décadas de ciencia, tenemos que volver a combatir con las mismas imbecilidades de todos los tiempos. Otra vez vuelve a haber gente que empieza a decir de nuevo que los científicos, muchos, dicen que sí que existe Dios y que hay pruebas de Dios, y empiezan a decir también que los científicos del pasado también dijeron que existe Dios. Estamos tan hasta el culo de esta situación que ya casi nos da igual. Que se piense lo que quieran, porque van a pensar lo que quieran, porque el que tiene fe, tiene fe. Y si el científico no dijo que el universo es parecido a un programa informático, el que tiene fe va a tener fe. Y si el científico dice que el universo es parecido a un programa informático, el que tiene fe tendrá fe. Y sí, efectivamente, usará esto para decir, mira, ves, tal, y para molestar, básicamente. Pero el que tiene fe va a tener fe. Y eso es, vuelvo a insistir, es muy cansino esto, pero vuelvo a insistir, yo lo veo, es mi apreciación y es mi consideración por lo que he leído, he visto y sé de la realidad que me rodea. En España, la fe parece ser una problemática eterna e irreversible. Y además es la mayor problemática que tiene España. Bueno, nada más, hasta aquí. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.